¿Qué tal? Bienvenidos a este primer video del tema 4, que se llama Mesoamérica. Vamos a ver primero características culturales de Mesoamérica. Aquí, bueno, ustedes ya leerán la información que viene en Blackboard. Lo que vamos a hacer en estos videos es que yo voy a presentar una información, podríamos decir, complementaria o contraria en algunos aspectos de lo que dice la información que nosotros estamos revisando. Por ejemplo, en Blackboard se nos habla acerca de la división de la sociedad y nos presenta al cacique, tal como lo menciona, como una máxima autoridad. Sin embargo, bueno, este cacique, como lo llaman, en realidad el nombre es Tlactoani y quiere decir el que porta la voz. Y en algunas crónicas, como la de Fray Bernardino de Sahagún, nos dejan entrever en algunos de sus pasajes que de hecho no es la autoridad máxima, ya que comparte la autoridad del pueblo junto con otro personaje llamado Cihuacóatl, que era entre los dos. El Cihuacóatl es un tipo de administrador. Además de esto, sabemos que no es hereditario, es decir, un padre no le hereda a su hijo, sino que se elegía al siguiente dirigente, gobernante o tlactoani por medio de un consejo de ancianos. Es decir, los ancianos, los más sabios de la ciudad, se reunían para determinar quién era el más adecuado para ser el siguiente gobernante, tal como podemos verlo actualmente en algunas prácticas indígenas, donde se elige a los mayordomos, que es siempre por medio de un consejo de ancianos, y su cargo pues es temporal y rotativo, y se elige siempre a las personas pues más aptas y que hayan ganado el puesto por medio de trabajo. También si vemos, por ejemplo, los esquemas de los caracoles zapatistas, veremos que ellos tienen al Consejo de Mayores, que son quienes en realidad toman todas las decisiones. Por lo tanto, podemos establecer que de hecho no era el Tlactoani quien tenía la autoridad máxima, sino en realidad un consejo de ancianos que determinaba qué era lo más propicio y lo daban a conocer al pueblo por medio de este Tlactoani, y era también a su vez el encargado de verificar que se llevara a cabo lo necesario. Habla también acerca de los sacrificios humanos. Este también es un tema muy debatido. De hecho, les voy a grabar un video especial solamente con este tema. Por ahorita solamente vamos a decir de que uno de los mayores datos que pone en duda la cuestión de los sacrificios es el hecho de que ninguno de los cronistas en realidad vio de primera mano ningún sacrificio humano, ¿sí? En sus cartas de relación, Hernán Cortés habla de que cuando llegaron a una de las poblaciones, lo primero que vieron es que algunas personas se sacrificaban a sí mismas sacando sangre de su lengua o de las orejas o de las piernas. Sin embargo, dada la narrativa tan dramática que escribe Hernán Cortés, nunca menciona la cantidad de sangre. Sabemos que se hacían prácticas de punzarse tanto la lengua como otras partes del cuerpo con espinas de maguey, hasta lograr sacar unas cuantas gotas de sangre, que bien pudo haber sido lo que vio Hernán Cortés, y lo denominó como un sacrificio tan horroroso como lo describe en sus cartas. Otro dato curioso, también proveniente de las cartas de relación de Hernán Cortés, es que él mismo dice que durante toda su estadía en la ciudad de Tenochtitlan y en Tlaxcala también, él jamás vio un sacrificio humano. Él jamás vio que se realizara ningún sacrificio humano, ¿sí? Otros de los cronistas, por ejemplo Bernal Díaz del Castillo, tienen grandes omisiones en sus escritos al decir, por ejemplo, que él presenció un sacrificio humano que se realizaba en tal ciudad, mientras él estaba en tal otra ciudad, habiendo una distancia de 7 kilómetros entre un punto y otro, lo cual, bueno, para el ojo humano es imposible. Igual Hernán Cortés tiene un detalle parecido en sus cartas de relación, donde según él describe un sacrificio mientras él estaba en batalla. Entonces, ¿cómo puede ser que vio este sacrificio humano si él estaba en plena batalla? Hay errores así en cuanto a las escrituras, en cuanto a las crónicas, que nos permite pensar que la cuestión de los sacrificios humanos fue sumamente exagerada por los cronistas como una forma
de justificar todas sus acciones en contra de los pueblos sometidos y como un motivo para poder evangelizarlos o instruirlos en la religión católica por medio de la fuerza. Sabemos que sí hay ejecuciones o asesinatos o muertes, como gusten llamarle, pero hay ciertas cuestiones también que nos hacen dudar. Voy a poner un último ejemplo. Siempre se nos ha dicho que la forma más común de sacrificio humano era la extracción del corazón. Bien, en un estudio realizado por Jimena Chávez Valderas, desde el 2005 hasta el 2007, publicado en la página de FAMSI, ella en el Templo Mayor descubrieron 107 cuerpos que datan de fechas diferentes a lo largo de 60 años. De estos 107 cuerpos, solamente a uno le sacaron el corazón. Todos los demás fueron muertos por un golpe contundente en la nuca y decapitados post-mortem. No podemos decir que fueron sacrificados o si fueron ejecutados o por qué los mataron. Sabemos que los mataron, pero no nos dice realmente el por qué. Y bueno, el hecho de que de 107 cuerpos solamente a uno le hayan sacado el corazón, pues eso nos desmiente mucho, no mucho ni poco, nos desmiente la idea de que la extracción del corazón humano era el sacrificio más común. Podríamos establecer o podríamos pensar, tal como lo propone el maestro Arturo Meza Gutiérrez, que este tipo de muertes no eran en realidad rituales, sino judiciales. Es decir, eran ejecuciones de personas que cometieron algún crimen y que fueron asesinadas. Sabemos que las reglas eran muy severas y el mismo Fray Bernardino de Sahagún lo menciona en su obra Cosas Generales de la Nueva España, donde la ebriedad era castigada con la muerte. Para el caso del canibalismo ritual voy a citar una parte de lo que es un fragmento de La visión de los vencidos, más particularmente del manuscrito anónimo de Tlatelolco, del fragmento Los últimos días del sitio de Tenochtitlan. Cito textualmente: en los caminos yacen dardos rotos, los cabellos están esparcidos, destechadas están las casas, enrojecidos tienen sus muros. Omito párrafos. Hemos comido palos de colorín, hemos masticado grama salitrosa, piedras de adobe, lagartijas, ratones, tierra en polvo, gusanos. Es decir, se comieron todo lo que tenían alrededor, menos a la gente. Si en realidad fuera o existiera un canibalismo dentro de las sociedades prehispánicas, sobre todo con las cuestiones de los mexicas, que es de donde sale este relato, ¿por qué no se comieron a la gente que estaba alrededor? ¿Sí? Tenían mucha carne. Este fragmento menciona carne, mas no menciona que sea humana, aunque sí menciona, por ejemplo, lagartijas y ratones. Y dice textualmente: comimos la carne apenas sobre el fuego estaba puesta. Cuando estaba cocida la carne, de allí la arrebataban, en el fuego mismo la comían. Obviamente, si tomamos el párrafo anterior, habla de la carne de las lagartijas y los ratones. Dice incluso que comieron tierra en polvo y gusanos antes de comerse a los cuerpos de sus compañeros. Lo cual, bueno, también nos abre un debate que pudiera ser muy interesante acerca de si existió o no en realidad el canibalismo dentro de las sociedades mesoamericanas. Hay estudios que aseguran que sí, hay algunos detractores que dicen que no. Todo está en un debate y va en relación a la reinterpretación histórica. Vamos a ver otras formas culturales, características que se van a dar en toda Mesoamérica. Una de ellas y una de las más hermosas es el juego de pelota, llamado en náhuatl ulama y en maya poctapoc, el cual se cree o se tiene la idea de que a los que ganaban se les sacrificaba para darles el honor de ser parte de los dioses, porque era el juego de los dioses. Bueno, también esto es algo debatible, ya que se sabe que no siempre los juegos de pelota terminaban en decapitaciones, ni siquiera en muertes, ya que para Fray Pedro de las Casas, si no me equivoco, regularmente le ofrecían espectáculos del juego de pelota solamente por diversión. Entonces, también hay que identificar qué tipo de información estamos viendo, y si realmente es objetiva o no lo es.
y la mayoría de las crónicas del siglo XVI en su mayoría no son del todo objetivas, ¿sí? Pero bueno, en este video nos hemos alargado un poquito, pero son cuestiones de las características culturales que se mencionan en Blackboard y que a mí particularmente me gustaría como darles otro enfoque. Eso es todo en este video. Muchas gracias, jóvenes, y nos vemos en el que sigue.